Entonces continuamos con el cálculo de este ejercicio. Ahorita estábamos cerciorándonos de que todos los cálculos hayan sido realizados correctamente. Como les digo, es tan sencillo cometer errores cuando uno lleva a cabo tantas multiplicaciones que es necesario por lo menos checar 2 o 3 veces si hicimos todas nuestras operaciones bien. Ahorita estoy en el proceso de checar que haya hecho correctamente todas las operaciones de la forma correcta. Entonces, como les decía, sería 4 por menos 236. 4 por menos 236. Está bien. Y luego sería 4 por 28. ¿Sí son 4? Sí. 4 por 28. Más 112i. Y luego sería 6 por 236. Menos i. Está bien. Y luego sería... Sí, eso está bien. Luego tendríamos menos 144 por 8, sí, está bien. Y luego sería menos 8i por 16i, que eso nos da 8 por 16, más 128, aquí, más 128. Y luego sería, aquí ya no hay espacio, lo escribo acá arriba, 32 más 84 por 6i, 32 más 84 por 6i por 6 y sería más 696i. Sí, esto está bien. A ver, lo calculo otra vez. 84 más 32 por 6 más 696i. ¿Qué más? ¿Qué falta? Ahora sí voy a simplificar. Y tendríamos la suma algebraica de complejos en el numerador, que me da 944 menos 168 más 128 da menos 984 y luego sería 112 menos 1416 más 1344 94 más 696 más 736i. Entonces lo reviso una vez más porque les digo, tantas cuentas, pues uno puede equivocarse. 268 más 128, eso está bien. Y ahora vamos con el imaginario otra vez. 112 menos 1416 más 1344 más 696. Todo va bien. Ahora voy a transformar esto en polares y tendría 236 al cuadrado más 28 al cuadrado y le aplico la raíz cuadrada teniendo lo siguiente. Aquí tendría 237.65 cis de... Bien, como aquí tenemos un real negativo y un imaginario positivo, sabemos que el imaginario es un vector hacia arriba, el real negativo es un vector hacia la izquierda y de tal forma que el ángulo que yo obtendré del vector resultante entre la suma de estos dos vectores será, si yo lo calculo por medio de la tangente a la menos 1 de 28 entre 236, obtendré su medición para el segundo cuadrante, tal como se ubica aquí, pero yo no lo quiero medir de esta forma, dado que nosotros lo medimos del eje X positivo hacia dicho vector. Por lo tanto, el vector que nosotros buscamos es el ángulo que obtendremos por medio de la expresión tangente a la menos 1 de 28 entre 236 con la calculadora en DEG y multiplicado por menos 1 más 180, porque sería 180 grados menos dicho ángulo, que es lo que les obtengo, que es lo que les estoy comentando, y así yo ya lo estaría midiendo desde el eje X positivo hacia el vector que resulta de la suma de estos dos vectores. Entonces hagámoslo. Cuando yo calculo 28 entre 236 es tangente. Cuando yo calculo el ángulo por medio de la expresión tangente a la menos 1 de 28 entre 236, obtengo que este ángulo mide 6.76 grados.
pero yo lo quiero medir de aquí a acá, entonces sería 180, que es toda esta parte, menos dicho ángulo para medirlo de aquí a acá, que es 180 menos 6.76. Eso me da 173.23 grados. Muy bien, ahora continuamos con nuestra operación y tendríamos, ahora vamos a transformar a polar el numerador para poder llevar a cabo la división de manera sencilla. Y entonces tenemos 736 por 1. Entonces en el numerador tendríamos 1200, dejen acomodo la cámara que ya nos está viendo. Numerador tendría 1000, si se ve mejor, ya. En el numerador tendría 1228.8, con un cis de ¿cuánto? Pues miren, para el numerador, nuestro imaginario va hacia arriba, nuestro real negativo va hacia la izquierda, por lo tanto el ángulo que yo calcule para el vector que resulta de la suma de ambos será, por lo tanto, el ángulo que yo calcule del vector que resulta de la suma de ambos cuando lo lleve a cabo por medio de la tangente a la menos 1 de 736 entre 984 con la calculadora en DEC será este de aquí, este. Pero recuerden que yo los mido de aquí a acá, por lo tanto para saber el ángulo que yo necesito sería lo que acabo de calcular, se estaría restando a 180 grados, lo cual me daría lo siguiente. Sería 180 menos 36.79. 143.2 grados. Y aquí abajo tendría 237.65. Cis de 173.23 grados. Finalmente, la impedancia equivalente sería igual a lo siguiente. La impedancia equivalente sería igual a... la división de 1228.8 entre 237.65. Eso me da 5.17 cis de 'Bien, entonces ahora yo lo voy a obtener en rectangular. ¿Y cómo lo hago? Pues el coseno de menos 30.03 con la calculadora en DEG por 5.17 sería la parte real, mientras que el seno de menos 30.03 por 5.17 sería la parte imaginaria. Entonces vamos, 30.03. Aquí es 4.47. Entonces sería menos este seno por 5.17 menos 2.58i y yo tengo una impedancia donde aquí tengo un signo negativo, lo que equivale a tener un resistor y un capacitor conectados en serie entre el nodo A y el nodo B, donde el resistor tiene un valor de 4.47 y el capacitor tiene una reactancia de 2.58. Yo sé que la reactancia de un capacitor es 1 entre omega C. Y como yo sé que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre omega C,
Y como me han dado la frecuencia angular omega para este ejercicio, puedo obtener la capacitancia, puedo obtener la capacitancia de este capacitor, y eso despejando los valores. Yo paso el capacitor que está dividiendo, la capacitancia que está dividiendo, multiplicando, y el 2.58 que multiplica a un 1 pasa dividiendo. Entonces la capacitancia de este capacitor sería igual a 1 entre la frecuencia angular omega, que aquí es 2, y luego entre 2.52. Tendría 5 entre 2.58, bien, 0.19 faradios. Es decir, esta impedancia equivalente para este circuito en particular equivale a tener un resistor y un capacitor conectados en serie, donde el resistor tiene un valor de 4.47 ohms, mientras que el capacitor tiene un valor de 0.19 faradios. Pero ¿qué pasa si yo no quiero la impedancia equivalente? ¿Qué ocurre si yo quiero la admitancia equivalente? Que es el inverso de la impedancia. Entonces vamos a calcular 1 entre 5.17 cis de menos 30.03 grados, y tendría 1 entre 5.17, 1 entre 5.17, que da 0.19 cis de 30.03 grados. Pasándolo a rectangulares, yo tendría aquí en el real 0.16, y en el imaginario sería el seno de 30.03 por 0.19, y eso nos da más 0.09 y entonces esto equivale a tener entre el nodo A y el nodo B a un resistor y un capacitor conectados en paralelo, donde el resistor tiene un valor de 0.16 mos, o lo que es lo mismo, 6.25 ohms, mientras que el capacitor tiene una susceptancia de 0.09, y la susceptancia de un capacitor es frecuencia angular omega por capacitancia, de tal manera que yo puedo saber que la capacitancia de este capacitor, como yo conozco la frecuencia angular omega, es 0.09 entre 2, y eso sería 0.045 faradios. Es decir, la admitancia equivalente para este circuito en particular, dada por esta expresión, equivale a tener un resistor y un capacitor entre el nodo A y el nodo B, donde el resistor tiene un valor de 6.25 ohms, mientras el capacitor tiene un valor de 0.045 faradios. Y por el momento es todo, y continuaremos calculando, llevando a cabo este tipo de ejercicios en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.